el siervo de Dios. Cuidado bíblico de las almas es una clase primordial para toda persona que pretende servir al Señor. Esta clase nos ofrece herramientas técnicas, herramientas científicas, herramientas bíblicas, herramientas prácticas para acompañar a, a nuestros consiervos, miembros de la iglesia, que están siendo formados a través del Espíritu Santo para que tener una relación íntima, correcta con su Señor. Nosotros, según mi perspectiva, que creo que está acomodado, está guiada en la Biblia, nosotros debemos de entender que aunque nosotros pudiésemos pastorar una iglesia o fuésemos pastores de una congregación, el verdadero pastor de las ovejas es Dios, es Cristo. Él es el buen pastor. Si bien es cierto, uno de los 5 ministerios es el ministerio pastoral y Dios constituyó pastores, nosotros estamos cuidando las ovejas como pastores, no nuestras ovejas, sino las ovejas de nuestro Señor. En algún tiempo conocí un hombre ya mayor, tal vez unos 60 años, que estaba como obrero en una aldea. Y él decía estas palabras con relación a su llamado pastoral. Él nunca se llamaba pastor, aunque lo era, ¿verdad? Hacía una función pastoral, pero él decía que él era perro ovejero, así con una metáfora bastante, pudiéramos decir, ofensiva hacia él mismo, pero él decía, yo soy perro ovejero, decía. Yo cuido las ovejas de mi pastor, pero mi pastor es mi Cristo, el que me salvó, él es el dueño de las ovejas. Él era guatemalteco, radicado en una montaña de Honduras, de Copán. Ahí estaba, sirviendo al Señor. Había dejado todo, había dejado sus hijos. Él era un hombre, creo que era viudo, ya mayor. Ya sus hijos, si los tuvo, pues no me acuerdo, ya eran muy grandes, ¿verdad? Y él empezó a servir al Señor a tiempo completo en lugares totalmente diferentes a los estándares que uno desea. Y ahí estuvo, ahí estuvo. Y él decía estas palabras, yo soy un perro ovejero, porque cuido las ovejas de mi pastor. Y pues Dios juzgará si él habrá hecho un buen trabajo o no habrá hecho un buen trabajo. Pero nosotros no nos debemos de enseñorear de las personas. En la entrega anterior hablábamos de cuidar nuestro corazón de ese sentimiento de que somos capataces. Cuando Jesús da las últimas instrucciones en el sermón profético, en el sermón escatológico del capítulo 24 de Mateo, si mal no recuerdo, no he pasado hace un tiempo, no paso por esa cita, capítulo 23, 24, 25, por ahí está, habla de los 2 siervos. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente? Y habla del siervo que trató bien a las ovejas. Y por otro lado, habla del mal siervo, aquel que dijo, mi señor tarda en venir, y empezó a tratar de una manera increíblemente mal a sus condiscípulos. Los 2, cuando su señor regresó, los 2 recibieron su recompensa. Y pues en este aspecto debemos de saber cuál será nuestra recompensa por el trato que estamos haciendo a aquellas personas que están a nuestro lado, que están con nosotros sirviendo. Pablo le decía
a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, verso 1, verso 2, verso 3, en adelante. En el verso 2, Pablo se refiere a dos mujeres, Evolia y Sintique. No estoy leyendo el pasaje, lo voy a buscar. Y les dice, sean de un mismo sentir, compórtense bien. Y esa debe ser en Filipenses 4, él les dice, Pablo le dice a los líderes, pónganse de acuerdo. Y le dice a todo el equipo, trabajen juntos con ellas, porque ellas están al frente. Imagínense, no he buscado todavía el pasaje, usted lo puede encontrar. Pablo le dice a la congregación, a dos mujeres, que se pongan de acuerdo. Y hablando bien de ellas, les dice a la congregación, ellas estuvieron conmigo, combatiendo por el evangelio, haciendo el trabajo que yo hago como yo lo hago. Mire, eso significa. Evodia y Sintique, no me acuerdo, vamos a buscarlo por acá, estaban haciendo el trabajo, hacía. Ese mismo Pablo que dijo, las mujeres callen en sus congregaciones, le dijo a Evodia y a Sintique, pórtense bien, porque ustedes hacen lo que yo hago y lo están haciendo bien, pórtense bien entre ustedes. ¿Y qué es lo que hacía Pablo para combatir el evangelio? Ministraba, predicaba, entonces de alguna manera Evodia y Sintique también predicaban, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia hay que leerla en su contexto. Cuando una persona quiere decir que las mujeres, conforme a lo que dijo Pablo, ya no pueden ministrar absolutamente, ¿y qué hacemos con Evodia y Sintique? Que combatían con el evangelio, que trabajaban con Pablo haciendo lo que Pablo hacía y haciéndolo bien. Pero no ese es el asunto, amadas hermanas y hermanos que están conectados, pastores y pastoras. Tenemos hermanos de San Pedro Sula, de Campamento Lancho, hermanos de España que estamos aquí y de la Iglesia Central Ministerio Internacional La Cosecha, sirviendo al Señor bajo una sola consigna, trabajar en unidad. No podemos tener un trabajo correcto si trabajamos como llaneros solitarios. Necesitamos un equipo para trabajar y formar un equipo en base a una familia. Cuando nosotros formamos un equipo en base a resultados, a metas, a planes, a proyectos, entonces no estamos formando una familia. Forme una familia y los planes, los proyectos, las metas se irán bien. ¿Cómo tiene usted el equipo de trabajo? ¿Como una empresa que tiene metas o como una familia? Si usted tiene una empresa como meta, usted va a estar proyectando deslealtad, va a estar deslealtando intereses particulares. Pero si usted primero forma un equipo de trabajo con la idea de que usted está formando una familia, va a haber menos posibilidades de que hayan divisiones. Y si las hay, tanto el que se va como el que se queda se va a ir con dolor. Cuando una persona hace división, pero o cuando hay división, no voy a decir cuando una persona hace división, cuando hay división en una iglesia, en un equipo de trabajo, y el equipo de trabajo está desarrollado empresarialmente y no familiarmente, entonces la división que se genera no afecta el alma de las personas, no cuidan a el entorno de los hermanos débiles, porque lo que quieren ellos es cumplir una meta y no importa. Pero cuando se dan conatos de división en un equipo de trabajo que se conlleva como que fuera una familia, se piensa más para tomar una decisión extrema. Van a haber decisiones extremas en los equipos de trabajo.
Pero si su equipo de trabajo lo forma como un emporio, como una empresa, no se van a partir el alma, no se van a tocar el alma para dividir. Pero si el equipo de trabajo lo forma como una familia, ¿y qué necesito para formar el equipo de trabajo como una familia? Estar pendiente de las personas, no ver a las personas como objetos para cumplir una meta, sino ver a las personas como familia. Eso es parte del cuidado bíblico de las almas. No puede haber cuidado bíblico de las almas si no hay un equipo. Por eso es necesario que, repasando la clase anterior, tener una buena relación con Dios. Por eso la unidad 8 dice, Dios y usted, así se llama. Y recordando lo que significa Dios y usted es recordar esa relación que tengo yo para con mi Señor, para con mi Dios. Esta primera parte es lo que yo sé de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuánto conozco a Dios? ¿Ah? ¿Cuánto conozco a Dios? Bueno, debemos de conocer que, entre otras cosas, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es soberano. Y en su bendita soberanía le llamó a usted para servirle. Entonces, lo que usted debe de hacer ahora es cumplir ese llamado de una manera fiel. Él es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué significa sumo sacerdote? Significa que Él está en el nivel más alto, ¿verdad? Él es el Dios redentor. Conozca a Dios personalmente, conózcalo. Trate con Dios. Muchas veces estamos involucrados en la obra de Dios que nos olvidamos de tener una relación. Bueno, lo voy a parafrasear mejor. Estamos tan involucrados, estamos tan relacionados en la obra de Dios que perdemos nuestra relación con el Dios de la obra. Imagínense el capítulo 3, el capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Le da una serie de detalles, de cosas bonitas, de halagos, pero cuando comienzan las exhortaciones, los peros, está el primer pero. Pero tengo contra ti, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la acusación de Jesús o la sentencia de Jesús contra la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una relación íntegra con Dios es mantener en el primer amor. Y quiero enfatizar eso. A veces nosotros estamos sirviendo en la obra por lealtad, por compromiso, por obediencia, pero hemos perdido esa relación con Dios. Dejar el primer amor no significa dejar de hacer lo que estamos haciendo como siervos de Dios. Le voy a dar un ejemplo, dos ejemplos que se me vienen ahorita a la mente de personas que estaban ahí haciendo lo que estaban haciendo, fueron leales, fueron obedientes, estuvieron ahí, pero no disfrutaron la presencia con Él, la relación con Dios. Marta es una de ellas. Estaba oficiosa, trabajando, pero no disfrutaba lo que hacía. Y lo hacía bien, sin duda. Entonces, dejar el primer amor no es dejar de hacer la obra de Dios. Dejar de hacer dejar el primer amor no es dejar de ser obediente. Una persona puede estar trabajando fielmente en el Señor, pero haber dejado su primer amor. ¿En qué consiste el primer amor? En una relación íntima y cercana con Dios. Marta estaba fatigada, trabajando, haciendo lo que tenía que hacer, pero sin una relación personal con el Dios que lo había llamado. Otro caso es el hijo pródigo, pero no el pródigo, sino la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo nos enfatizamos siempre en el hijo que se va, ¿eh?
pero el hijo que se queda también es parte de la historia. ¿Y cuál es el problema del hijo obediente, digámoslo así? Que cuando el hijo pródigo se regresa a su casa, el hijo obediente, el hijo fiel, se pone celoso porque le dice al padre: qué gran berrinche estás haciendo, qué escándalo por tu hijo que regresa, pero yo aquí he estado, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Nunca he dejado de hacer lo que tengo que hacer, siempre he sido responsable. Ese es un ejemplo de dejar el primer amor, de estar haciendo lo que hacemos por obediencia, por respeto, por llamado, por cualquier cosa, y Dios lo va a recompensar. Pero hemos perdido la relación, en el caso del hijo pródigo, la relación cercana con el Padre. Estamos tan relacionados con la obra de Dios que perdimos relación con el Dios de la obra. Acérquese a Dios, disfrute a Dios, disfrute a Dios, disfrute estar en su presencia. Eso es muy significativo. Por eso el material que estamos teniendo en pantalla nos enseña cómo debemos conocer a Dios, conocerle, vivir a Él. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Hacer el trabajo en Dios o tener una relación con Dios? Las dos cosas son muy importantes, claro está. Pero podemos confundir, ¿verdad? Y es por eso que cargamos a la gente. Hay que hacer la obra de Dios. Y no nos cuidamos de que esa gente que está haciendo la obra de Dios tenga una relación íntima con el Señor. Y por eso, mientras está haciendo el trabajo en la obra, hay personas que tienen la tendencia a vivir una vida doble, sirviendo al Señor, pero vivir en pecado, sirviendo al Señor, pero en adulterio, sirviendo al Señor, pero en fornicación, sirviendo al Señor, pero con cosas que a Dios le desagradan. Y llega el momento que no siente reargüimiento y se excusan, pero yo estoy haciendo el trabajo de Dios, porque no tienen una relación con Dios. Dios sabe todo de nosotros. Él nos hizo y también nos rescató. Así que hay que mantenernos fieles a Él. Y por sobre todo, Dios conoce nuestro futuro, ¿verdad? Dios conoce de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en su soberanía Él ha elegido un lugar primordial para nosotros. Vamos a la próxima lección, en la próxima unidad, el sufrimiento. Hablamos bastante en la clase anterior sobre este tema y usted puede ir al enlace de la clase anterior en la página de YouTube y encontrar esta, ¿verdad? El sufrimiento, el cuidado bíblico de las almas. ¿Qué vimos del sufrimiento? Que Dios nunca desperdicia una herida. Dios permite las heridas en nuestro corazón y a veces las provoca. ¿Se acuerdan la clase anterior donde hablábamos en el capítulo 10 de Deuteronomio? Cuando Dios mismo le dice al pueblo de Israel: yo te hice sufrir hambre, te pasé por el desierto, porque necesitaba que tú te dieras cuenta lo que hay en tu corazón. Cuando Dios permite la prueba, hay que entender una cosa, hermano. El sufrimiento es una prueba y las pruebas son permitidas por Dios y en algunas ocasiones no solo permitidas, sino mandadas por Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí para hacerle una pregunta. Aquí donde yo estoy está lloviendo y se escuchan las gotas bastante fuertes en el techo. Quiero que me hagan el favor de preguntar, de indicarme si se escucha mucho la tormenta. Hermano Elder, hermana Jaycee, hermana Julia, Pastor Luis, hermana Sarina. No, a Hermano usted Víctor se le Enrique. escucha bien, se le escucha claro, pastor, se le escucha bien a usted, no se Se preocupe. escucha claro, ok. La lluvia no se escucha. Sí, no, ¿Se escucha la lluvia? no, Ah, no, bien, no, no, no gracias, se hermano. escucha. Ya leí ahí lo que me dijo, si se escucha. Bueno,
Entonces seguimos, ¿verdad? A veces cuando cuando vienen estas tormentas se va a veces el internet. Esperamos que no tengamos esa falla. Entonces, pues, encontramos que Dios nunca desperdicia una herida. Cada herida que hay en nuestro corazón, Dios la utiliza para trabajarnos. Pero óigame bien, no es el sufrimiento el que nos da la formación. No es el sufrimiento el que nos da la formación, sino más bien el corazón que nosotros tenemos para recibir el sufrimiento. Cambio la palabra, no es el sufrimiento el que nos hace cambiar, sino la actitud que tengamos cuando estamos sufriendo. Hay personas que pasan las dos por el mismo problema. Yo siempre cuento la historia de dos grandes psicólogos. Uno de ellos es el padre de la psicología moderna. Los dos psicólogos son judíos. Los dos psicólogos atravesaron la Segunda Guerra Mundial. Los dos psicólogos estuvieron en los guetos, en los campos de concentración. Uno vio primero que el otro. Los dos vieron morir a su gente por el ejército nazi. Uno terminó amargada la vida, un hombre totalmente amargado, y desarrolló una teoría de la personalidad, tal vez de hecho la más famosa y la que dio inicio a las demás teorías. El otro, 50 años más joven que él, pasó la misma experiencia, sufrió, lloró, vio morir gente, y del otro lado, cada uno escribió su teoría de la personalidad con relación a la actitud que tomaron sobre ese evento trágico. Uno escribió el psicoanálisis y es Sigmund Freud, Sigismundo Freud. Freud se escribe, el gran creador del psicoanálisis. Y aunque es la teoría más famosa, no es la más sana. ¿En qué consiste el psicoanálisis? Haciendo una referencia genérica. Yo soy malo, pero no tengo la culpa de que soy malo. Yo soy malo porque me hicieron mal. La culpa no es mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El malo es el que trabajó en mi vida para hacerme malo. Miren, ese es un análisis tosco y bastante crítico del psicoanálisis. Pero está el otro, ¿verdad? Víctor Emil Frank, el creador de la teoría de la logoterapia. ¿Qué dice Víctor Emil Frank? Lo inverso. No importa lo malo que me haya pasado, yo decido ser bueno. Yo tomo decisiones, yo soy el encargado de tomar las decisiones. A pesar, yo no puedo regir lo que me pasa. Yo no puedo regir que me pasen cosas malas, pero sí puedo regir qué hacer con esas cosas malas. Yo decido no destruirme. En cambio, el psicoanálisis me destruí porque me trataron mal. Entonces, visto estos dos enfoques, se los puede estudiar y corroborar, pero visto estos dos enfoques, nos damos cuenta que no es el sufrimiento el que cambia a las personas en sí. El sufrimiento es la herramienta para probar el corazón que hay en nosotros, la actitud que hay en nuestro corazón. El sufrimiento en sí no cambia a las personas, sino la actitud que tenemos en medio del sufrimiento. Por eso debemos de tener cuidado con nuestro corazón. A veces nosotros decimos, siga su corazón, siga su corazón. Hermano, haga lo que su corazón le dice. ¿Cuántas veces decimos nosotros eso, verdad? ¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón?
engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dijo Jeremías, y perverso. El corazón es perverso, entonces tengamos cuidado. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? Dejémonos guiar por el Señor. A veces nosotros tenemos la tendencia a decir, yo nunca voy a cambiar. Yo soy así. Yo nunca voy a cambiar y así me hizo Dios. No, Dios no lo hizo así. Nuestro corazón se corrompe. Por eso debemos de entender que Dios permite el sufrimiento y a veces lo manda. ¿Por qué no lo puede mandar? Si es una herramienta, el sufrimiento, el dolor es una herramienta de Dios para transformarnos. ¿Por qué entonces sufrimos? Porque Dios quiere transformar nuestra vida. Pero en medio del sufrimiento debemos entender que Dios está ahí. Yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos, dice Isaías. Quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro te haré pedazos, pero yo iré delante de ti. No temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que recordando un poco este tema del sufrimiento, ahora vamos a la unidad que nos corresponde para el día de hoy. ¿Cuál es la unidad que nos corresponde para el día de hoy? La ira. Diplomado en Teología Pastoral, asignatura Cuidado Bíblico de las Almas. A veces nosotros tenemos que aconsejar a las personas sobre la ira y nosotros mismos tenemos que luchar contra ella. ¿Es malo enojarse? Voy a poner una encuesta. Usted va a poner verdadero o falso. Voy a iniciar una encuesta y usted, el enojo es pecado. Esa es la pregunta. Usted va a contestar solo una pregunta. Solo una de las dos, verdadero o falso. Aquí tenemos una buena cantidad de hermanos conectados en la clase. Entonces, ahí está. ¿El enojo es pecado? Hermano Elder, hermana Jayce, Julita, Luis y todos los demás hermanos que están conectados, ahí escriban la respuesta. Ya vimos una respuesta. Hermano Víctor y hermano Enrique ya escribieron. Vamos a ver. Hermano Elder, hermano Jayce y hermana Jayce. Hermana Julia ya escribió, ¿verdad? ¿Es pecado enojarse? ¿Es pecado? Vamos a ver. ¿Es pecado? La ira, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a ver. Hermana Sarina, hermano Luis, hermano Elder. Ya está hermano Víctor y hermano Enrique ya contestaron. Hermana Julia, hermano Elder ya contestó. ¿Es pecado enojarse? Vamos a ver, ya están las respuestas ahí. Faltan 3 personas que contesten. ¿Es pecado enojarse? ¿Qué es la ira? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? Un versículo, alguien que puede escribir ahí en la plataforma de un versículo acerca de la ira, acerca del enojo, de la ira o del enojo. La ira es una cosa, el enojo es otro, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de ira, de enojo, ¿sí? ¿Es mala la ira? ¿Será mala la ira? Vamos a ver. ¿Actúa Dios con ira? ¿Actúa Dios con ira? ¿Qué dice Romanos 1:18? En adelante. Que la ira de Dios se revela, o sea, que en Dios hay ira. Vamos a ver. Ya el pastor hermano Víctor y hermano Enrique ya escribieron ahí, como yo entiendo, en Efesios 4:26, la ira no es pecado, ¿verdad? La ira
no es pecado. Vamos a ver ahí. Voy a publicar la encuesta, ¿verdad? Bueno, quiero decir que la ira no es pecado, el enojo no es pecado. De hecho, es pecado no enojarse. Y mire, porque ¿cómo que es pecado no enojarse? Imagínese que usted no se enoje por la maldad de otras personas, que usted tenga pasividad contra el pecado. Imagínense lo que provocó la ira en una ocasión. Si alguien me busca el versículo de un hombre, Fines se llamaba, el nieto de, el nieto de Abraham, después de que el pueblo de Israel había pecado a orillas de la tierra prometida, se dejaron engañar por aquel profeta falso, por profeta contaminado, no falso, porque no era falso, sino contaminado. Y haciendo un paréntesis aquí en el ministerio profético, ¿verdad? Hay profetas que son profetas llamados por Dios, pero contaminan su ministerio cuando buscan un lucro en su llamado profético y en cualquier otra área. De tal manera que de ser un profeta usado por Dios, se convirtió en un hombre malo que dio mal consejo contra Israel. ¿Se acuerda de Balaam, verdad? Balaam aconsejó al pueblo moabita que hicieran caer a Israel en una trampa, y en la trampa era la seducción sexual. Llevaron muchachas bonitas, semidesnudas, a bailar, y los muchachos hebreos, cuando vieron a aquellas muchachas, las tomaron para relaciones sexuales contaminadas. Entonces, Fines agarró una lanza y dice la Biblia que partió por la mitad a dos personas que habían cometido esa falta sexual. Y eso provocó que la ira de Dios se detuviera. Una acción como esa provocó que la ira de Dios se detuviera. Tendríamos otra clase para explicar la exégesis del contexto de un pacto anterior de lo que estamos narrando ahorita, ¿verdad? Pero vamos a hacer estas cosas. Definición de la ira. Vamos a ver cómo se retrata la ira. Mire cómo dice el contenido. La ira es una emoción dada por Dios. Las expresiones de la ira, la ira interna, la ira externa. Síntomas asociados con la ira: úlceras, dolores estomacales, colitis. Mire, ¿le cuesta ir a usted al baño? No sea provocado porque usted es demasiado enojada. Y estos síntomas son científicos, ¿verdad? Presión arterial alta, afecciones cardíacas. Mire, qué tremendo. Voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir para compartir otra imagen. La gracia suprema de Dios sea manifestada en su vida. Voy a compartir el material. Vamos a ver que no lo encuentro el material. Voy a compartir el material. Allá lo hay. Es que lo estaba buscando en el lugar incorrecto. El material de la clase voy a compartir. Ahí está. Para después seguir presentando las diapositivas. Es otro de los temas que vamos a ver, las adicciones. Probablemente me quede aquí en el material, ¿verdad? En este otro material. Vamos a ver acá ahorita. Vamos a hacerlo más grande. Este es el material que estamos utilizando para la clase. Díganme si se ve, por favor. ¿Pueden leer el material? Ahí lo vamos a hacer, así de grande. ¿Pueden ver el material? Alguien que me escriba o que me conteste
Si se ve el material, vamos a ver, escribieron acá. Tengo el chat oculto. Ah, bien, gracias, hermano Víctor. Gracias por su respuesta. Sí, sí se mira, pastor. Amén, gracias, gracias. Gracias, pastora Sarina. La ira. Tenemos dos temas, subtemas sobre la ira, definición de ira y pensamiento clave y pasos de acción. ¿Qué podemos hacer para controlar la ira? Bueno, lleguemos antes de algunos objetivos. Cuando usted redacte objetivos, esto no lo hice yo, ¿verdad? Solo le doy el consejo. Si usted le toca escribir y redactar objetivos, todos los objetivos inician con verbos, en infinitivo. ¿Cuáles son verbos en infinitivo? Ar, ir. Siempre un objetivo debe iniciar con un verso en infinitivo. Ar, ir. Explicar, identificar, conocer, manifestar. Así inician los objetivos. Es parte de la didáctica, ¿verdad? Cuando le toque escribir algún objetivo. Entonces, ¿qué es objetivo? Explicar qué quiere decir. Y miren, ¿qué quiere decir el orador con la ira? Es un estado de preparación. Identificar y describir formas interiores de expresar enojo. ¿Cómo podemos expresar el enojo? Entonces vamos a ir al concepto. Recuerde que este material está transcrito de una conferencia. Este material tiene doble situación. Número uno, es una conferencia, pero una conferencia en inglés traducida al español y luego transcrita al español. Por lo tanto, puede hacer una dificultad a veces en entenderlo, pero es muy buen material. ¿Alguna vez ha estado cerca de alguien que está enojado? Quiero decir, loco, locamente enojado. Le pregunto a los amados esposos que están aquí, ¿le ha tocado eso? O viceversa. Es interesante que por lo general vea esa vena a aparecer en medio de la frente o aquí, ¿verdad? O aquí. Sus fosas nasales se dilatan. Estoy ansioso por leer ese comentario. Muchas veces dice, excelente, ¿verdad? Tal vez cuando nos miramos al espejo, ¿verdad? Habría que verse al espejo cuando tenemos esas manifestaciones de enojo. Está atrapado, está en una zona. La ira es un tema que creo, dice el narrador, al menos en el cristianismo, es muy prominente, pero también muy incomprendido. A menudo citamos Efesios 4:26, déjate de la ira y depón el enojo. Bueno, no te excites. Vamos a pasearnos en eso un poco. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de leer el material, quiero darle mi punto de vista sobre la ira, sobre el enojo. Enojarse no es malo. Enojarse no es malo. Y la ira de Dios es una ira que restituye, que sana. La ira de Dios es una ira justa. Ahora, pero le voy a hablar de un Dios, no de un Dios, del Dios, perdón, del Dios hombre. ¿Quién es el Dios hecho hombre? Jesucristo. Jesucristo fue el sacrificio perfecto, completo. Pero vemos que Jesús se enojó y que tiró las mesas de los cambistas y sonaba con el látigo en las mesas. No se enojó. Yo le hago esa pregunta. ¿Se descontroló Jesús en su enojo? Vamos a ver. ¿Se descontroló Jesús en su enojo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se descontroló Jesús cuando se enojó? Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se descontroló? ¿El enojo de Jesús fue descontrolado? Le Podría voy a ser explicar. algo, ¿verdad? De que al ver la acción
algo que nunca se había visto un episodio en él, ¿verdad? Que cuando entró al templo y vio que estaban, dice, cambistas y de todo, entonces él viene y tira todas las mesas, o sea, ese episodio o esa actitud, todos los que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, pues nunca se lo habían visto, ¿verdad? De repente podría ser algo de una ira santa, le podríamos decir, y en esa actitud, Una ¿verdad? ira santa, pero Ajá, cometió pecado Jesús al enojarse de tal manera. Estuvo mal, no, 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 aunque haya ofendido. Bueno, quiero decirles que no, Jesús fue correcto. Fue tan correcto que cuando andaban buscando los fariseos cómo acusarle, a pesar de que unas horas antes habían visto ese pelote que ahí, nadie lo acusó y le dijo, tú eres un loco, te enojas como loco, porque sabían que su enojo era correcto. ¿Cuál es ahí? Saber dirigir el enojo, hermano. Sepamos dirigir el enojo. Que el enojo no nos controle, sino controlar al enojo. Cuando nosotros nos enojamos, controladamente podemos construir. Yo siempre digo esto, ya lo he comentado en otras ocasiones y usted ya lo ha oído. El enojo es como el agua, ¿verdad? El agua en grandes cantidades. Un tsunami que hace el agua de un río desbordado, destruye. Pero si toda esa agua la llevamos a una represa, toda esa cantidad de agua la llevamos a una represa, ¿qué hace el agua de esa represa? Da energía. Miren, el agua, el enojo es como el agua. El agua desbordada destruye, el enojo desbordado destruye la cera, pero el enojo dirigido de manera correcta provoca el progreso, provoca la energía. Entonces, el problema no es enojarse, el problema es que si el enojo nos controla o nosotros controlamos al enojo. Ese es el problema. ¿Me dejo controlar yo por el enojo o el enojo me controla a mí? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a ir a... Solo compartí este momento para que viera lo que tenemos en la, eh, en nuestro material, ¿verdad? Mire, la ira es una emoción dada por Dios, dice el material. No, voy a seguir aquí. ¿Cuáles son algunas expresiones de la ira? La ira interna. Entonces, la ira interna es una ira reprimida. Se imagina la ira que tuvo Esaú, ¿verdad? Contra Jacob. Algún día morirá mi hermano. Y 20 años le duró esa ira. La ira reprimida es esa que va construyendo odio, rencor, resentimiento, rechazo. Una ira reprimida explota después de mucho tiempo y mata y destruye. La ira externa, hay que aprender a soltar, pero no significa que a soltar de manera deliberada, a soltar de la manera correcta. Y ahí vimos los síntomas asociados a la ira. Ya. Ahí está, mire, úlceras, dolores estomacales, presión arterial alta, colitis, afecciones cardíacas y demás. Mire, entonces debemos aprender a controlar. Niveles de ira. ¿Cuáles son algunos de los niveles de la ira? La mayoría de la gente piensa es un furor, es la ira. La ira tiene niveles. Mire, empieza con irritación, indignación, ira, furia, hostilidad. Yo creo que el enojo va antes, ¿verdad? Aquí el material lo tiene después. La ira es asesina. La ira es devastadora cuando no se puede controlar. Yo siempre asocio a dos ministros de Dios con este tema. Uno se enojó tanto por el pecado que había cometido el pueblo que no hay qué hacer y se agarró el pelo de la cabeza y se lo así, miren, de enojado que estaba por el pecado de otro. Otro se enojó tanto por ese mismo pecado que habían cometido las mismas personas que no se agarró del pelo él, sino que agarró del pelo a los que habían pecado. En algún momento usted ha sentido yo soy maestro, ¿verdad? Eh,
y soy profesor de docentes, de docentes, pero también de adolescentes. Quise decir adolescentes. Y me ha tocado refrenarme cuando veo ese descontrol de adolescentes. Pero he visto maestros que pierden el control. Y ahora que uno no puede tocar a los alumnos, tiene que tener mucha ética y equilibrio. He visto maestros metiéndose en problemas por un insulto, por un grito fuera de control. Y eso le causa problemas, ¿verdad? Hasta despidos y cárceles. Una maestra de muchos años, ya para jubilarse, en el ocaso de su carrera, le pegó a un cipote, aquí en Honduras, ¿verdad? Y hasta presa estuvo un tiempo. Y la gente olvidó todo lo que ella sirvió como maestra, como docente por más de 40 años. Y en un arrebato de ira, lo perdió todo, ¿verdad? Lo perdió todo. Así que cuidemos nuestro corazón, pidámosle a Dios que nos ayude a controlar nuestras emociones. Mire qué tremendo sobre la ira. ¿Qué pasos de acción? ¿Qué tenemos que hacer para controlar la ira? Aprenda a reconocer la ira y sus causas. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Retrase la ira sin suprimirla. Retrásela. Aprenda a respirar. David, la expresión dice, déjate la ira y depón el enojo. David dice, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Si no más no recuerdo, es el Salmo 34. Déjate la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Así que hay que aprender a controlar nuestro enojo. Voy a ir de nuevo a la diapositiva, ya vamos a ir terminando. Entonces, la ira, ¿verdad? ¿Qué más encontramos? Ya vimos estos niveles de la ira, causas de la ira. Hay que aprender a reconocer la ira y sus causas, ¿verdad? Esto ya lo vimos, controle la ira. Y ahora la siguiente y última, adicciones. Qué tremendo son las adicciones. El enemigo psíquico más poderoso para nuestra relación con Dios son las adicciones. Alguien que es adicto, usted lo ha visto, parece estar abrumado y perdido y rendido a este problema en su vida. Antes había declarado que Brent, un escritor, este hombre decía que una adicción era el enemigo psíquico más grande y poderoso que tenemos en nuestra relación con Dios. Enemigo psíquico está hablando de la mente, ¿verdad? Psíquico significa cognitivo, mental. El enemigo más grande de nuestra mente son las adicciones. Comienza a tener sentido cuando se empiezan a ver como un concepto de idolatría. En este segmento en particular, queremos comenzar un viaje hacia la adicción. Vamos a darle un poco de parámetros más globales de la idea general. Y la meta para usted será poner la mirada en la palabra. ¿Qué nos puede sostener contra las adicciones? La palabra. Tenemos que luchar contra la dependencia hacia cualquier adicción. Hay tantas adicciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae una adicción? Una compulsión física o psicológica. Ese deseo incontrolable por hacerla, por saciarse de aquello, ¿verdad? Las adicciones son actos involuntarios. Las adicciones son actos involuntarios. Voy a presentar de nuevo porque creo que esto no se grabó esta parte. Sí lo que estoy hablando, pero no lo que estoy mostrando. Entonces, estamos con la ira, ¿verdad? La ira. La ira. Esto es lo que hemos estado viendo. Vimos la definición de la ira. Todo esto vimos la definición de la ira y ahora estamos viendo la definición de las adicciones. Las adicciones. Ya vimos las ataduras de las adicciones. Amados hermanos, nosotros vamos a tener
la oportunidad de tratar con muchas personas con adicciones. Y generalmente cuando hablamos de adicciones solo pensamos en la droga, en el alcohol, en el cigarro, en la marihuana y en otras sustancias tóxicas. Pero hay otro tipo de adicciones. Hay personas que pueden estar atadas a la pornografía, ¿verdad? Y a muchas otras cosas. Hay adicciones que tan siquiera no sabemos que son adicciones. Y la adicción del siglo XXI, la adicción a los celulares, ¿cómo hacemos? Con la adicción a estar en las redes sociales. Pero, ¿cuál es la salida? La palabra de Dios. Cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios tomamos la palabra de Dios como sentido en nuestras vidas y le enseñamos a las demás personas la importancia de la palabra de Dios, las cosas cambian. Vamos a quedar hasta aquí. Nos toca acompañar el programa. Si no sigue lloviendo, me voy a ir. Si sigue lloviendo, me voy a tener que quedar aquí. Pero la idea es ir a acompañar el programa que tendremos hoy, Camino de Maús. Un placer, amados hermanos. Dios me les bendiga y será hasta la próxima.